Vamos a leer Hechos 16, 25 al 34. Vamos a hablar sobre familias rotas, crisis silenciosas y sobre la posibilidad de que Dios quiere entrar en tu casa. Entonces, porque hay momentos en la vida donde todo parece desmoronarse, donde como familia de repente dices, este no era mi plan cuando me casé, este no era mi plan que yo quería para con mis hijos, este no era mi plan, mi plan era algo muy diferente. No pensé que terminaríamos así. ¿En qué momento se nos salió todo de control? Y muchas familias viven así, todos viven bajo el mismo techo, pero separados emocionalmente. Sonríen en público, pero rotos en privado. Quizás están luchando en silencio sin saber qué hacer. Entonces, vamos a hablar sobre qué pasa, cuál es el impacto en un hogar cuando Dios entra. Porque una cosa es venir a la iglesia, una cosa es congregarte y otra muy distinta es que Dios gobierne tu hogar. Vamos a leer Hechos 16, 25. Vamos a empezar en el verso 25 y terminamos en el 34. Dice Hechos 16, 25. A la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, mientras los presos los escuchaban. De pronto hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero despertó y cuando vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y quiso matarse, pues pensaba que los presos habían huido. Pero con fuerte voz Pablo le dijo: no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió una luz y temblando de miedo corrió hacia adentro y se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. Y les hablaron de la palabra del Señor a él y a toda su familia. A esas horas de la noche el carcelero los tomó y les lavó las heridas, y luego él y toda su familia fueron bautizados. Después los llevó a su casa y les sirvió de comer, y él y toda su casa se alegraron mucho de haber creído en Dios. Esta parece una historia feliz que termina con un final muy feliz, donde pues el carcelero se salva, Dios llega a su familia se salva y todos vivieron felices para siempre, ¿verdad? Parece como una historia clásica de un cuento, pero no es un cuento, es palabra de Dios y sí realmente aconteció. Vamos a analizar estos versos que acabamos de leer. El contexto es que Pablo andaba predicando y de repente se acercaba una señora que era poseída por un espíritu, era una bruja que practicaba la adivinación, generaba buenos ingresos para cierto empresario de la ciudad, y pues esta persona iba con Pablo y le decía: ellos son siervos de Dios, y los empezaba a exponer y a fastidiar, por así decirlo. Y Pablo ya estaba frustrado, decía: esta señora nomás se la pasa aquí gritándonos, voy a ir a sacarle ahora sí que el demonio para que ya nos deje en paz. Entonces Pablo va, ora por ella y expulsa al demonio. La señora queda libre. Y pues el impacto fue para el empresario que le sacaba dinero a esta señora que practicaba la adivinación. Porque la señora por ella misma no es como que ella se estaba haciendo rica. Ella servía a otra persona. Y entonces esta otra persona vio que su minita de oro se había agotado gracias a que Pablo le había expulsado el demonio que le ayudaba a hacer adivinación. Entonces se enoja mucho contra Pablo y Silas y los manda a meter a la cárcel. Les levantan falsos, los azotan, los golpean, y a causa de predicar a Cristo, a causa de hacer un bien, Pablo y Silas terminan encerrados. Entonces no estaban ahí por hacer lo malo, estaban ahí en la cárcel por hacer lo correcto. ¿Quién de aquí ha ido a la cárcel por hacer lo correcto? Todavía no, ¿verdad? Quizás todos
Si a alguien ha tocado la cárcel, no es por hacer lo correcto. Bueno, pues Pablo y Silas fueron a la cárcel por hacer lo correcto. Oremos que un día podamos llegar a la cárcel por hacer lo correcto. Bueno, no es necesario, pero sí se da que podamos llegar ahí haciendo lo bueno, predicando a Cristo. Entonces, hacer lo correcto no siempre evita el dolor. Y esto es importante. Hacer lo correcto no siempre nos va a evitar el dolor. Entonces, quizás hay familias aquí que dicen, hemos intentado hacer las cosas bien y aún así sufrimos. Oramos, pero las cosas no mejoran. Creemos, pero seguimos en crisis. Quizás tú también te ha ido un tanto no tan bien a causa de hacer lo bueno. Entonces, bienvenidos a la realidad del Evangelio. Pero escucha esto, tu situación no define la presencia de Dios. La situación que estás viviendo no define esa presencia de Dios. Así que el verso 25 nos habla que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. A medianoche, no a mediodía, no cuando todo va bien, no cuando hay dinero en la cartera, en un momento inadecuado, entre comillas, a medianoche, a la hora más oscura, a la hora donde todo pesa, a la hora donde la mente te traiciona. Y ahí en ese momento ellos decidieron adorar. No fue emocional, no fue automático, no es porque me siento muy bonito, siento mucha felicidad y voy a adorar a Dios. No, fue una decisión. Ellos sabían que era necesario adorar a Dios. En nuestras casas hay dos opciones cuando todo se rompe: quejarnos o adorar a Dios. Tenemos dos opciones: que la situación está difícil, que mi hijo o mi hija no cambia, que mi matrimonio no se está restaurando. Pues tenemos dos opciones: quejarnos de la situación o adorar a Dios. Independientemente de que sepamos si se va a componer o no la cosa, adorar a Dios. Porque hay familias que gritan, hay familias que se hieren entre ellos, pero también hay familias que oran. Y pues las tres familias de estos tres tipos toman decisiones, pero no todas transforman su historia, no todas transforman ese futuro. Así que tu reacción define tu dirección. El cómo reaccionas ante las situaciones adversas define la dirección que vas a tener en el futuro. Dice la Biblia que entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Un terremoto sacudió todo. Dios respondió. Dios respondió a esa adoración a la medianoche. Pero Dios no respondió con algo pequeño. Dios no respondió con algo simbólico. Sacudió todo Dios. Porque cuando Dios interviene, no solo toca emociones, no solo da consuelo, sino que cambia estructuras. Cuando Dios interviene, no solamente te hace salir del problema, no, hace que esa salida del problema cambie tu mentalidad, cambie tu corazón y las formas de ver las cosas. De modo que cuando se vuelva a presentar ese problema, tú ya fuiste removido y vuelto a construir. Y tú ahora ya sabes cómo responder ante esta situación. Entonces, Dios no solo quiere que te sientas mejor. Dios quiere cambiar lo que te está destruyendo. Dios no va a maquillar la situación. Dios va a transformarla. Va quizás a quitar una relación tóxica, quizás un hábito destructivo, quizás un ambiente tóxico. Dios va a transformar eso. Dios no va a maquillar. Dios no es como que, si estoy en una relación tóxica, simplemente pues ahora voy a estar menos tiempo con esa relación tóxica. Vamos a maquillarla un poquito. No, cuando Dios entra en la ecuación, transforma la situación totalmente. Después, el carcelero pues pensó que todo estaba perdido. El carcelero sabía que si los presos huían, él inmediatamente iba a morir. Más atrás, en Hechos 12 más o menos, pasa una situación muy similar donde Dios llega con Pedro, un ángel llega con Pedro, Pedro está encarcelado, está en medio de dos guardias, llega, le quita
las cadenas, le dice en voz baja a Pedro: Pedro, vámonos, ven, sígueme. Y brinca esa guardia, brinca otra guardia, y el ángel se lleva a Pedro y todos están dormidos. Al día siguiente se dan cuenta, ¿y dónde está Pedro? Pues un ángel se lo había llevado, caminando frente a ellos. ¿Qué pasó con todos los guardias? Los mandaron matar a todos murieron. ¿Por qué? Pues se dieron cuenta de que no hacían bien su trabajo. Entonces este carcelero tenía muy claro que si fallaba en esa labor de cuidar a estos prisioneros, iba a morir, iba a pagar con su vida. Lo primero que piensa es: ya perdí todo, ahora sí ya. Y toma una espada para matarse. Quizás iba a ser menos dolorosa la muerte, él aventándose sobre la espada, que las torturas horribles que le iban a hacer a causa de su falta. Quizás ya lo habían amenazado de que si volvía a fallar, ahora sí su única salida va a ser la horca, no sé. Pero hay momentos donde el dolor te hace creer que ya no hay salida, que ya no hay esperanza, que ya no vale la pena seguir. Pero de repente aparece una voz. Pablo grita: no te hagas ningún mal. Dios siempre pone una voz antes de tomar una mala decisión muchas veces. Puede ser un mensaje, una predicación, una persona, puede ser un momento específico donde Dios te está hablando antes que tomes una decisión. En cierto momento de consejería, una persona me dijo: yo ya estaba por suicidarme, me platicaba. Ya había tomado más pastillas de las que estaban medicado y me las iba a echar todas. Pero justo en ese momento veo hacia arriba y veo la imagen de mi niña en una foto. Y se suelta llorando y suelta las pastillas. Era como Dios diciéndole: no te hagas ningún mal. Aquí estamos. De la misma manera, quizás tu situación es una situación muy difícil, donde ni siquiera puedes platicarla. Pero quizás esta palabra llega en el momento específico diciéndote: no tires la toalla, no te hagas ningún mal, no abandones el proyecto, no dejes de orar. Así que Dios siempre llega a tiempo, siempre llega a tiempo. La pregunta más importante que hizo el carcelero es: ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero no preguntó: ¿cómo arreglo mi matrimonio? ¿Cómo mejoro mis finanzas? Preguntó lo correcto. Porque entendió algo el carcelero. El problema no era externo, el problema era interno. Esto es muy interesante. ¿Por qué el carcelero preguntó eso? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta, esta es la clave, es creer en Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fue la promesa. No le dijo: déjanos salir, compórtate mejor, arregla todo primero. No, dijo: cree. Porque la transformación comienza no en lo que haces, sino a quién le crees. ¿A quién le crees tú? ¿Le crees a la sociedad? ¿Le crees a tu familia? ¿Te crees tú mismo? ¿O le crees a Dios? Esa es la clave. ¿A quién estás creyendo en tu día a día? Así que Dios toca toda la casa. Las palabras son que tú y tu casa van a ser salvos. Dice la Biblia que esa misma noche le hablaron la palabra a toda su familia. Fueron bautizados y la casa se llenó de gozo. Aquí está el milagro. No fue solo un hombre, fue una casa completa. Porque cuando Dios entra, sana relaciones, restaura ambiente, cambia conversaciones y llena vacíos. No fue solo una persona. Así que Dios no solo quiere tocar tu vida, quiere habitar en tu hogar. Pero eso requiere una decisión. Y esta parte es importante porque para que Dios alcance un hogar, regularmente una persona de la familia se acerca primero a Dios y esa persona comparte el evangelio a los demás. Así que hoy nos toca tomar decisiones. Nos toca tomar la decisión de honrar a Dios, escuchar su voz, creer, obedecer. Porque Dios no solo quiere tocar tu vida, quiere entrar en tu casa.
Así que debemos de permitir que Dios transforme nuestro hogar. Esta historia es una historia corta, es una historia bonita, donde tenemos una esperanza de que cuando nos acercamos a Dios, las cosas van a cambiar. Sin embargo, ¿y si mi familia no cambia? Alguien podría estar pensando, está muy bonito eso de que toda la casa crea, pero ¿y si en mi casa no es así? Si mi casa es la excepción a esta regla. ¿Y qué tal si yo sí quiero a Dios, pero los demás no? Porque esa es la realidad de muchos de los que estamos aquí. Fue la realidad en mi hogar también, donde alguien se acercó a Dios, pero un papá rebelde, con corazón duro, no se quiso acercar. Donde quizás yo me acerqué a Dios, pero unos hermanos que estaban lastimados, heridos, decidieron no acercarse a Dios. Entonces, quizás es tu historia, quizás es algo que está pasando actualmente en tu vida. Tú vienes, tú oras, tú intentas seguir a Dios, pero en tu casa nadie te sigue, nadie te apoya y hasta se burlan. Y esta es una realidad, no nomás en esta congregación, sino en cada lugar donde alguien de la familia decide seguir a Dios, empiezan los problemas. Y entonces empiezas a dudar y dices, ¿de qué sirve si soy el único? ¿Cuál es el punto de estarme congregando? ¿Cuál es el punto de hacer mis sueños y mis planes con Dios si soy el único? Entonces, déjame decirte algo con claridad. Dios nunca empieza con multitudes, empieza con uno. Dios no empieza con multitudes, siempre es con uno. Uno que decide, uno que cree, uno que se mantiene firme cuando nadie más quiere. Porque el problema es que queremos resultados inmediatos, pero Dios trabaja en procesos. Nosotros, acostumbrados a la sociedad, acostumbrados a generar ingresos, acostumbrados a sacar dieces en la escuela, queremos resultados rápidos. No estamos aquí para perder el tiempo. Estoy perdiendo mi tiempo. Estoy perdiendo mi tiempo orando por este hombre que no se salva, por esta mujer que no se salva. Pero no estamos dispuestos a vivir el proceso que Dios quiere que vivamos. Entonces, ¿tú quieres que tu familia cambie en una semana cuando Dios quiere primero transformar tu vida profundamente? Así que algo que nos debe de quedar claro es de que no somos responsables de las decisiones de nuestra familia, pero sí somos responsables del testimonio que ven en nosotros. Esto me costó mucho entenderlo a mí. Yo me sentía responsable de las decisiones de mis papás, al punto que yo lloraba, yo caí en tristeza profunda, porque yo miraba que ellos vivían lejos de Dios. Ellos estaban dándose de topes por sus decisiones. Y yo estaba triste, porque yo pensaba que yo era responsable de las decisiones de mis padres. Sin embargo, esto no es lo correcto. Yo simplemente soy responsable de mi carácter, que debe ser como el de Cristo, de mi testimonio que ellos están viendo. De eso sí soy responsable. Y créanme que esa es una gran responsabilidad que ya no nos queda tiempo para otra. Porque muchos quizás quieren predicar en su casa, pero no quieren vivir diferente dentro de ella. Una cosa es tú sentarte y predicar a Cristo a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tus tíos. Y otra cosa muy diferente es que ellos vean que lo que tú le estás hablando, lo estás viviendo. Son dos cosas muy diferentes. El peor error que se puede cometer es decirle a los hijos, a la esposa, al esposo, una cosa y vivir otra. Cuando hacemos eso, automáticamente estamos prácticamente condenando nuestra familia a una perdición. ¿Qué va a decir nuestro hijo? No, pues si mi papá dice que no haga esto y él lo hace, pues estamos jugando. Mejor me voy a ir a ver el fútbol. No va a haber seriedad en el asunto, no va a tener peso. Y ese evangelio diluido por nuestras acciones
no va a tener ningún tipo de impacto. Y al contrario, va a mandar a nuestra familia a la perdición. Tengamos cuidado de que lo que hablamos, lo vivimos. Entonces, ¿cómo vamos a decir a nuestra familia, ándale, ven a la congregación? Y nuestra familia nos va a decir, pues ¿para qué? ¿Para ser como tú? No, olvídate. Mejor me quedo en mi casa aquí viendo la novela. Le saco más provecho ver cómo solucionan ellos los problemas, porque tú no me estás solucionando ninguno. Ese disque Dios que adoras, no veo que haga ningún impacto en ti. Entonces, no le encuentro el chiste, no le encuentro el por qué. Yo voy a ir a congregarme. Yo voy a ir a mezclarme con esa gente que me cae gorda, que son unos hipócritas. Yo no voy a ir a ese lugar, mejor me quedo a ver fantasías en la tele. Entonces, debemos de tener cuidado con nuestras palabras y nuestras acciones, porque si queremos que nuestra familia cambie, es necesario mostrarlo con el ejemplo. Pero cuando algo cambia a nosotros de verdad, eso no se puede ocultar. Es cuando respondes diferente, cuando tienes paz donde antes había enojo, cuando hay paciencia donde antes había gritos. Eso empieza a hablar más fuerte que cualquier sermón. Así que no todos los procesos son instantáneos. El carcelero y su familia cambiaron en una noche, pero hay casas donde el proceso es lento, incómodo y real. Hay casas donde no va a ser en una noche. No va a ser de que yo me pongo a ayunar una semana y a la siguiente semana mi familia es salvo. No. Así que necesitamos persistir en oración. Necesitamos persistir creyendo que Dios va a hacer el milagro. Necesitamos avanzar aunque la familia se resista. No significa que Dios no esté obrando. Yo he visto con mis propios ojos una mujer, un ejemplo, creo que una o dos, pero una de ellas, Carmelita, ella oró como alrededor de 25 años por su esposo para que se acercara a Dios. Ella nunca dejó de congregarse, esto allá en Mexicali. Y ella oraba y pasaba y pedía oración y oraba, y toda la iglesia oraba. Duró 25 años su proceso. Al año número 25, su esposo llega y se arrepiente, cambia su vida, empieza a servir a Dios, se convierte en un diácono de la iglesia y da un giro de 180 grados su vida. Él dice, me arrepiento de no haber venido antes a Cristo. Tomó 25 años ese proceso de pobre Carmelita orando sin cesar. Ella no se cansaba de pedir, ella constantemente oraba. Ella no tiró la toalla. Y así, igual con los hijos. Quizás si nuestros hijos están lejos de Dios, créanme, el poder de la oración es mucho más de lo que imaginamos. Dios está trabajando aunque no lo veas. En conversaciones pequeñas, en momentos cotidianos, en semillitas que parecen insignificantes que de repente alguien le dice. La Biblia dice que unos siembran, otros riegan, pero Dios da el crecimiento. Es un proceso, o sea, la Biblia nos habla de un proceso. Unos riegan, otros siembran y Dios da el crecimiento. Quizás a ti te tocó sembrar la semilla. No estás viendo fruto. Cuando tú vas al campo y siembras una semilla y la tapas, no ves un fruto inmediato. Es un proceso donde hay que regar, donde hay que estar al pendiente y a la larga va a haber un nacimiento de una plantita. Es igual con esto. No nos desesperemos. Nuestro trabajo no es convertir a nuestras familias. Nuestro trabajo es ser fiel. Y Dios se va a encargar de eso. Porque el peor error que podemos cometer es rendirnos cuando no vemos resultados rápidos. No nos cansemos, no nos apaguemos, no retrocedamos. Porque a veces el milagro en nuestra casa no empieza cuando todos creen. Empieza cuando uno decide no rendirse. Y tal vez ese uno eres tú este día. Y aunque hoy parezcas que estás solo, Dios está contigo y Él sabe exactamente lo que está haciendo en tu casa.
tenemos un Dios que tiene en control todas las cosas, que a veces nos cuesta comprenderlo, porque yo ahorita no tengo en control mi casa. Yo no sé si en mi casa ahorita alguien se está metiendo a robar, porque yo no soy omnipresente, de modo que yo puedo estar presente aquí y en otro lugar al mismo tiempo. Nos cuesta entenderlo. Sin embargo, tenemos un Dios omnisciente, que todo lo sabe, omnipresente, que está aquí y está con tu familia. Y pues omnipresente, que bueno, soy el que dije. Entonces, al final, debemos de confiar en Dios por quién es Dios, no por quiénes somos nosotros. Nosotros fallamos. Nosotros de repente caemos. Pero no debemos de tirar la toalla con nuestra familia. Yo muchas veces le he dicho a Dios, Dios, creo que te equivocaste conmigo. Escoge a alguien más. Yo no puedo. Muchas veces le he dicho a Dios, creo que no soy capaz. Creo que hay un montón de personas más eficientes. Creo que hay otras personas que sí realmente pueden alcanzar mi familia. Yo creo que yo no lo voy a hacer. Pero eso no frena de que yo le diga a Dios, Dios, haz un milagro en mi familia. Por gracia de Dios, pues mi mamá es creyente, ella se congrega, para que no piense que mi familia está perdida. Y mis 2 hermanos recientemente se empezaron a congregar. Después de años de oración, ellos ya empezaron a seguir a Jesús. Mis hermanos estaban lejos de Dios, a pesar de que la semilla había sido sembrada de niños. Ellos conocieron el evangelio de niños, al igual que yo. Sin embargo, ellos decidieron alejarse de Dios. Yo no decidí alejarme de Dios y me tocó orar por ellos, me tocó vivir este proceso. Un proceso difícil, un proceso que a veces uno se desanima, claro, se desanima, doloroso, pero no podemos tirar la toalla. Si tú crees que un día tu familia va a estar en este lugar, créeme, sí va a pasar. Dios va a hacer ese milagro. Pero en el momento en que tú digas, no, ya que se mueran en el infierno, ya no quiero saber nada. Entonces quizás hay un problema contigo. Y es lo que mirábamos ahorita hace un momento. Dios le interesa a tu familia, pero antes que tu familia, le interesas tú. Le interesa tu corazón. Le interesa que tú cambies. Cuando estuvimos sirviendo en un pueblo difícil, predicando a Cristo, nos frustrábamos. Es decir, estamos haciendo 1000 cosas y la gente no se salva. Estamos haciendo todo esto y no hay un impacto. Quizás estamos fallando a Dios, quizás nos equivocamos. Y Dios me habló y me dijo, antes que todo ese pueblo que ya está perdido, me interesa tu corazón, me interesas tú, me interesa tú y tu esposa, ustedes 2. Y ahí entendí, wow, se trata más de mi relación con Dios, más de que mi esfuerzo por alcanzar mi familia. Y en ese momento cambiamos la estrategia y empezamos a cambiar nuestro carácter, a mostrar felicidad, a mostrar amor. No porque fuera el más amoroso, sino porque Dios nos usaba para hacer eso. Y no esperábamos nada a cambio, porque cuando Dios te llena, tú empiezas a dar. Tú empiezas a tu familia a mostrarle amor, a dar gracia, a dar misericordia. No esperando que ellos lo den, no con un porqué de que pues le voy a dar esto porque esta persona me va a dar esto. O sea, le voy a dar esto esperando que me responda de esta manera. No, tú das lo que tienes, porque así debe de ser, porque la luz es luz donde sea. Si la luz la ponen en la oscuridad, la luz va a alumbrar la oscuridad. Tú puedes ser esa luz en tu familia. Si tu familia está hundida en el pecado, en la falta de esperanza, tú puedes ser esa luz que los ilumine. Posiblemente la réplica de tu familia va a ser negativa. Posiblemente tu familia te diga, vete de aquí, ya no eres mi hijo, te aborrezco, quiero divorciar. Quizás esa va a ser la réplica. Sin embargo, como luz, la luz no se frena ante la réplica. La luz cambia la situación. Por último, hay una ilustración que no puse la imagen.
Y esto es muy referente a que cuando tratamos de ser luz en la familia, vamos a recibir un golpe, o sea, vamos a recibir una bofetada, vamos a recibir algo negativo. Pero hay una ilustración donde vemos a una zanahoria, un huevo y una bolsita de té. Quizás en algún momento se las he contado, pero creo que no. Cuando tú metes a una olla una zanahoria cruda, un huevo y una bolsita de té, cada una de esas tres cosas reacciona de manera diferente. La zanahoria, que llega dura, impetuosa, maciza, cuando se pone con el agua hirviendo, cuando llegan las circunstancias difíciles, cuando llegan los problemas, cuando llega la familia que te quiere aniquilar, la zanahoria, de estar dura, se pone blandita. Tira la toalla. Dice, no, esto no es para mí. Ya mejor tiro la toalla. La zanahoria se deshace. La haces así y ya. Perdió su consistencia. El huevo, que llegó con un corazón duro pero blandito, ¿cómo se pone el huevo? Se endurece. A veces la situación difícil hace que nuestro corazón se endurezca y digamos, no quiero saber más de mi familia, los odio, me arrepiento de tener esta familia, no quieren nada con Dios, voy a dejar de orar con ellos de igual manera. Cuando llega el agua caliente con el huevo, reacciona endureciéndose. ¿Y qué pasa con la bolsita de té cuando llega el agua caliente? La bolsita de té cambia el agua caliente. La bolsita de té despide esa esencia, ese aroma y cambia las circunstancias. De la misma manera, somos llamados a hacer esa bolsita de té. De que cuando llegue la situación difícil, Dios nos use para cambiar las circunstancias, cambiar la situación. Donde no hay esperanza, mostrar a un Cristo de esperanza. Donde hay odio, responder con amor. Esa es nuestra reacción ante las situaciones difíciles. Entonces, te invito a inclinar tu rostro y si tú estás pasando por una situación difícil, si tú estás pasando por un problema que no tiene salida o simplemente si tu familia no quiere acercarse a Dios, si eres el único que está ahorita aquí, pues te sientes solo tal vez y tú piensas, pues soy el único de toda mi familia que profeso esta fe, que creo en Cristo. Te invito a orar y decirle a Dios, Dios, ayúdame a poder ser luz en medio de la oscuridad de mi familia. Ayúdame a poder ser como esa bolsita de té que cuando llegan las circunstancias difíciles, que tú las cambias a través de mí. Ayúdame a despedir ese aroma, esa esencia especial. Ayúdame a poder aguantar, a poder soportar. Y que la historia de mi familia sea como la de ese carcelero, que lo único que le interesaba era ser salvo, que lo único que le interesaba era ser moldeado a tu imagen, que lo que le interesaba no eran sus problemas, no era si iba a vivir o morir, que lo que le interesaba era agradarte a ti,